Buenos días, jóvenes. Vamos a comenzar con la clase de teoría de la arquitectura. Les hice un pequeño video explicándole las diapositivas. Todo esto se los voy a subir en plataforma o ya sea se los paso a través del grupo de WhatsApp, cualquiera de las dos. Y al final les voy a dejar también una tarea. Esa también se las paso ahí en plataforma y en el grupo de WhatsApp. Y su horario de entrega de la plataforma sería hasta el viernes, que me parece que es, permítanme un poquito, estamos a 22, sería hasta el viernes 29. Tendrían para entregarlo, para yo calificarlo el sábado 30 y de proseguir con las siguientes clases. Bueno, entonces comenzamos explicándoles un poco acerca de la teoría de la arquitectura, qué es de lo que va a tratar el curso, y pues comenzamos. Bueno, como exposición general del curso, vamos a definir qué es un proyecto de arquitectura o cuál es la definición de proyecto según la arquitectura. El proyecto de arquitectura representa el documento que expone una solución arquitectónica a una necesidad particular de espacio para la actividad del ser humano. El objetivo del proyecto es la precisión de los trabajos necesarios a realizar, de modo que el proyecto pueda convertirse en una obra de arquitectura. El destino final del proyecto de arquitectura es la creación de espacio arquitectónico que satisfaga aquella necesidad de espacio del ser humano, en lo físico, pragmático y funcional, en lo expresivo y existencial, en lo geométrico, técnico y constructivo, y los elementos que integran el proyecto que habrán de ser explícitos para su conversión. Esto se refiere a que todo proyecto lleva un proceso. Todo proyecto de arquitectura, como me imagino que ya lo han de haber visto en alguna otra clase, todo proyecto lleva un proceso, lleva un orden. No se puede hacer un proyecto de arquitectura o no se puede hablar de arquitectura si no se lleva este proceso. Es lo que se puede decir que diferencia la autoconstrucción a lo que viene siendo ya arquitectura, porque no toda construcción es arquitectura. Sí tiene que cumplir con ciertos estándares y, pues como les digo, un cierto proceso. Aquí en la parte donde les leí que tiene que cumplir con la necesidad del espacio del ser humano, lo físico, pragmático y funcional, expresivo, existencial, geométrico, técnico, constructivo, etc. Esa es parte del proceso de la arquitectura. Esos conceptos vienen englobados en unos expedientes que se llaman expedientes arquitectónicos. En estos expedientes arquitectónicos, que más adelante, de hecho en esta diapositiva también los vamos a ver, ya más adelante se los voy a explicar a cada uno con detenimiento, pero en estos expedientes arquitectónicos vienen especificado qué nosotros como arquitectos tenemos que hacer para poder lograr un buen proyecto. Viene desde la investigación del terreno, flora y fauna nociva, vientos, sol, ubicación del norte, viene también reglamentos de construcción, viene también la parte del usuario donde especifica si el usuario es religioso, si es de alguna religión en específico, si tiene alguna discapacidad, preferencias. Es un compendio, es una investigación que nosotros vamos a ir haciendo cada vez que nosotros hagamos un proyecto arquitectónico. Y eso es de ley, o sea, eso siempre lo van a tener que hacer y pues lo van a ir viendo también. Esta materia se complementa con taller de arquitectura 1, donde ustedes ya van a empezar a diseñar. Incluso su maestra yo creo que también se los va a enseñar. Siempre se tienen que hacer. Es muy largo el proceso, es un poco tedioso, la verdad, se los digo, pero se tiene que hacer. Hay veces que ya después partes se pueden aprender, partes que ya puedes pues cortar, por así decirlo, porque ya las conoces y ya las entendiste, ya las asimilaste y ya te las puedes ir brincando poquito a poquito, pero pues depende de la práctica que tengas. Pero pues les digo, ahorita se los explico a más a detalle, pero siempre se tiene que hacer, ¿no? Entonces a eso es lo que se refiere a una definición de proyecto.
proyecto es un proceso y es lo que diferencia la construcción o autoconstrucción de la arquitectura. La construcción del proyecto. Un proyecto se construye mediante el seguimiento de un método de trabajo, partiendo de la determinación del caso a atender y la obtención de los insumos necesarios para realizarlo. Es lo que les digo. Se tiene que hacer un método. O sea, los expedientes arquitectónicos que les voy a enseñar es un método. Ya después de ahí, pues depende de qué caso vayamos a atender y pues de que tengamos y obtengamos los recursos que vamos a usar en la obra o en el proyecto. Se pasa por una etapa creativa en la que se genera la solución conceptual y finalmente el desarrollo del proyecto en todas sus dimensiones. Las partes del proyecto serán los aspectos arquitectónicos propiamente, lo relacionado con la estructura portante del edificio, la parte de la infraestructura y lo relacionado con la subestructura del mismo. El proyecto llegará a sus niveles superiores de la especificación de cada una de estas partes. Aquí en la parte donde dice que las partes del proyecto son los aspectos arquitectónicos relacionados propiamente con la estructura portante del edificio, la infraestructura y la sobreestructura. A esto se refiere en cuanto a subestructura, viene siendo pues la cimentación, ¿no? Cuando ustedes lo que conocen o que han visto de cómo se construye algún proyecto, pues primero los albañiles limpian el terreno, marcan el terreno donde va a estar la cimentación, hacen la excavación y se hace la cimentación. Esa es la sobreestructura. Digo, bueno, sí, pues la parte de abajo de la estructura, ¿no? Se me fue la palabra que les comenté, pero bueno, la parte de abajo de la estructura, lo que va a sostener la estructura. Esa parte no se ve. Después ya es la estructura que viene siendo pues ya castillos, varilla, muros, columnas, traves, todo elemento que sostenga al edificio y es la estructura. Ya después es la infraestructura, que la infraestructura viene siendo todas las instalaciones, es como las venas del edificio, no las vemos, es la luz, los cables de luz, la tubería de agua, tubería de gas, tubería de drenaje, incluso instalaciones especiales si tenemos, por ejemplo, aires acondicionados, no sé, alguna otra instalación o algún otro equipo que necesite una instalación especial que debe ir dentro de los muros o dentro del piso o escondido que no se vea, es infraestructura. Y la sobreestructura viene siendo ya lo que viene siendo lo último del proyecto, que es pues los acabados, muebles, ventanas, puertas, revoque, pintura, alguna textura que le pongamos, por ejemplo, no sé, piedra, todo eso viene siendo sobreestructura porque pues como el nombre lo dice, va sobre la estructura del edificio. Entonces esas son las partes que se van a seguir. Igual que los expedientes, después de que hagamos los expedientes, la forma de construir es así, es primero la cimentación, luego la estructura, luego la infraestructura y luego la sobreestructura, que ya es lo último. Y siempre se tiene que seguir ese proceso porque pues obviamente no van a poner primero la sobreestructura si no tienes primero si no ya pusiste la infraestructura, por ejemplo. No vas a poner un acabado ya final si todavía no has ranurado para meter la instalación, ¿no? O sea, les comento, todo lleva un proceso, todo lleva una parte, un orden. El método del proyecto. El método del proyecto se compone de los procesos analítico y sintético y considera como un proceso una secuencia ordenada de fases o etapas que pueden ser consecutivas, pero que también pueden ser iterativas, para llevar un resultado esperado, que es el proyecto de arquitectura. Igual es el método arquitectónico, es lo mismo, o sea, es lo que ya hemos visto aquí, es la construcción del proyecto, pues viene siendo igual el método. Se lleva un proceso, se lleva un método. Sí puedes modificar ciertas partes, como les digo, te puedes brincar ya después partecitas, pero por lo general no se modifica el proceso. Puedes tú empezar a hacer, no sé, alguna parte de la instalación cuando tú estás en la cimentación, a eso se refiere la parte de iterativo. O sea, puedes ir empezando una cosa mientras todavía no terminas otra, pero se tiene que terminar cada proceso primero, ¿sí?
Como parte intermedia entre ambos procesos de análisis y síntesis se encuentra el método creativo de la oferta de la solución conceptual, que para algunos autores ya representa síntesis en sí misma, pero para que otros representa justamente la transformación de la teoría en práctica. O sea, cuando ustedes están diseñando un proyecto, ustedes generan una solución, un concepto. Lo van a ver también, van a ver los tipos de conceptos arquitectónicos que hay. Concepto estructural, concepto espacial, concepto formal, hipótesis formal. Eso ya lo van a ver más adelante. Creo que aquí en esta clase sí lo vamos a ver. Pero cuando diseñan, les digo, generan un concepto. Cuando ustedes, un cliente les da un proyecto, ustedes van a empezar la investigación con ayuda de los expedientes arquitectónicos. Cuando terminen los expedientes arquitectónicos, van a tener que hacer un concepto. El concepto es de toda la información que ustedes generaron y sacaron de los expedientes arquitectónicos, la van a sintetizar y van a empezar allá a decir, el cliente quería esto, de que sacaron de los proyectos, el terreno me dio esto, la estructura económica del lugar donde se va a construir me dio esto, el reglamento me dio esto. Toda esa información que ya tienes la vas a empezar a juntar y vas a empezar a diseñar propiamente, literal, ya ahora sí de sacar, de hacer pues cuartos, puertas, lo que quieras, ¿no? O sea, cuartos, salas o lo que, dependiendo del proyecto que estés haciendo, ya con metros cuadrados que tú sacas del expediente arquitectónico. Recuerden, esto lo vamos a ver más adelante. Si se me hacen bolas, no se preocupen, nada más entiendan que primero es la investigación, que es el programa arquitectónico, sacar metros cuadrados y luego ya es el proyecto, el concepto, donde ustedes ya empiezan a plasmar sus ideas, donde ya empiezan a investigar, ya empiezan a generar su arquitectura y generan ustedes ya un concepto que se le presenta al cliente y el cliente pues ya va modificando a su gusto, le va diciendo quítale esto, ponle esto, ¿no? Y ustedes pues también tienen que defender y ya es como un estira y afloja entre ustedes y el cliente. Ya al final se genera una hipótesis formal, que ya es cuando pasaron las correcciones con el cliente, que ya están casi al final. Esa hipótesis formal ya se convierte en maqueta y ya se empieza a convertir en planos y pues todo ya para que si tú se lo entregas a un albañil, si tú se lo entregas el proyecto a un ingeniero o incluso al cliente, lo pueda entender completamente y lo pueda construir siguiendo las reglas y las normas que tú pusiste en el plan. A eso se refiere con concepto. Ya no es una teoría, ya es algo tangible, ya es un concepto, ya es algo más acercado a la realidad que cuando tú empezaste con ideas muy básicas y pues muy sencillas o sin información suficiente. Aquí ya tienes toda la información, ya generaste ideas, ya viste cómo se va a ubicar en el terreno, ya se lo enseñaste al cliente, entonces ya es algo más tangible. A eso es lo que se refiere. Cada una de las etapas del proceso contiene una serie de acciones y prácticas que son tomadas por quien lo lleva en función de su modo de proceder. El orden no es estricto ni único, responde más bien a la praxis de quien crea. Lo que les digo, hay un orden en los expedientes, pero ya con la práctica pueden brincarse ese orden o pueden saltarse pasos porque ya los conocen. Pero ahorita que ustedes van empezando, tienen que hacerlo a fuerzas para que vayan pues generando esa práctica y ya cuando estén en octavo o más adelante de sus carreras ya puedan ustedes brincarse pasos de ese proyecto y hacerlo un poco más rápido. Eso es como cuando andas en bicicleta, al principio pues si pones toda la atención, ya después agarras práctica y ya hasta vas sin un brazo, sin una mano, ¿no? O sea, es lo mismo aquí. Primero hay que agarrar práctica y luego ya después pues nos podemos brincar hasta saltar pedacitos de los expedientes para generar un proyecto. Etapas del proyecto. La etapa de análisis. Aquí es ya cuando si un cliente les da un proyecto, esto es lo primero que tienen que hacer, la etapa de análisis. Esta etapa considera la formulación del caso y la identificación del problema a resolver, o sea, el proyecto. La elaboración de unos expedientes de información sobre el contexto físico, sobre el contexto sociocultural, sobre el usuario, sobre la función del sistema y sobre el sistema mismo. Aquí ya estos son los expedientes. El expediente arquitectónico se divide en eso. En contexto físico, ese es uno. Contexto sociocultural es otro. El usuario es otro.
su función del sistema es otro, y el sistema mismo es otro. Me parece que son 7 expedientes dentro del expediente arquitectónico. Y estos, por ejemplo, aquí son unos de los que van a ver. Que la estructura, bueno, regresando, la elaboración de unos expedientes de información, que la estructuran y que conducen a la solución, partiendo justamente del análisis de la información y no solo de su recopilación, y se concluye con un programa arquitectónico fundamentado en los requerimientos y requisitos del caso y un modelo de relaciones que esclarece la organización del proyecto a desarrollar a partir de sus elementos y sus relaciones, considerado para ello el orden, jerarquía, relaciones, dimensiones y proporciones de sus elementos y componentes. Cuando ustedes ya hacen la etapa de análisis, agarran sus expedientes y los empiezan a ver. Ahorita cada expediente tiene sus apartados todavía adentro. Empiezan a investigar, empiezan a recopilar información. Ya después, cuando tienen toda esa información, el segundo paso es el programa arquitectónico. El programa arquitectónico es donde ustedes ya con la investigación ya saben qué áreas van a poner dentro de su proyecto. Por ejemplo, si es un hospital, ya saben que trae quirófano, sala de espera, lockers, vestidores, no sé, las partes que tengan. Ya saben cuáles son. Bueno, esas partes las van a anotar, y después de también hacer un proceso que también se les va a explicar el programa arquitectónico, van a ustedes poder sacar metros cuadrados de cada zona. Por ejemplo, ustedes ya sabiendo que, suponiendo en un quirófano, ustedes van a investigar cuánto mide la mesa de operación, qué equipo lleva dentro de la sala de quirófano, qué instalaciones, está también la ergonomía, que eso dicta cuánto espacio tiene que estar separado, a qué altura, cuánto tienes que dejar de pasillos para que los doctores no estén chocando entre sí, etcétera, etcétera. Eso te va a arrojar metros cuadrados, eso te va a arrojar, pues sí, alto, ancho y largo, que lo vas a traducir tú a metros cuadrados, o bueno, en este caso lo estás viendo en planta, va a ser pues, largo por ancho, por ejemplo, de la cama. Eso te va a generar metros cuadrados, más la circulación que tú le vas a añadir, más el equipo que tiene que estar adentro. Todo eso te va a ir generando metros cuadrados mínimos que tienen que tener una sala de quirófano. Ya después se le va a agregar un porcentaje por una regla que también vamos a ver, y eso ya nos va a dar metros cuadrados totales de la sala de quirófano ya estudiados, porque la arquitectura no simplemente es de decir, una sala de quirófano, 25 metros cuadrados. No es así de fácil, de hecho es erróneo, porque te puedes equivocar y a la hora de construirlo, ya cuando entren en el quirófano y metan todas las cosas y te das cuenta que no caben o que están todos apretados, ¿no? Entonces no es la manera correcta. La manera correcta es, así como les digo, investigar, sacar metros cuadrados de las cosas, ya después sacar metros cuadrados totales, y con eso te aseguras de que en el espacio que estás creando, el usuario, en este caso los doctores, enfermeras y el propio paciente estén a gusto, estén cómodos y el espacio funcione. Entonces, eso es a lo que se refiere en este apartado, en la etapa del análisis y en la etapa del programa arquitectónico. ¿Ok? Aquí lo dice también, considerando para ello el orden, la jerarquía, las relaciones, las dimensiones y proporciones de sus elementos y componentes. Dimensiones y proporciones de sus elementos y componentes. ¿A lo que se refiere? Tienes que investigar cuánto mide una mesa, cuánto miden, pues todo lo que vayas a meter dentro de los espacios. ¿Ok? De hecho, bueno, si tienen alguna duda, pues me pueden contactar por WhatsApp, o incluso en clase, pues vamos a estar conectados y ahí vamos a estar platicando también, pues de las dudas que les vayan surgiendo, de las diapositivas o de lo que yo les estoy explicando. Una etapa de conceptualización general. Esta etapa contempla el establecimiento de premisas y objetivos de diseño, diferenciados claramente, del deber ser que ya fue revisado en el programa y en el análisis, y enfatizado sobre todo la actitud y las intenciones del estudiante para con el problema. El concepto de diseño que representa propiamente la solución primigenia del proyecto, cubriendo los aspectos funcional, espacial, formal y técnico. La hipótesis formal, que ya también se las mencioné, que si bien sustenta en esta base conceptual
Tiene un acercamiento más próximo a la realidad y será un punto de partida para el desarrollo de zonificaciones generales y más adelante un anteproyecto. Es lo que le digo, ya viene la etapa de conceptualización, ya cuando ya investigaste con los expedientes arquitectónicos, ya hiciste tu programa arquitectónico, ya tienes metros cuadrados, ya empiezas a conceptualizar, ya empiezas a saber qué formas vas a meter, ya empiezas a ver cuántos metros cuadrados vas a tener, ya empiezas ahora sí con bolitas o cajitas o con lo que se te ocurra, cuál sea tu proceso imaginativo, tú ya vas generando una arquitectura. Esto es lo que se refiere y lo que les explicaba antes en la etapa de conceptualización general. Ya es un acercamiento más próximo a la realidad y es el punto de partida para el desarrollo de zonificaciones generales. Las zonificaciones vienen siendo todo lo que, por ejemplo, hay varios tipos de diferenciar o de dividir zonificaciones. Una puede ser húmedo mojado, público o privado, abierto cerrado, ya eso lo vamos a ver más adelante. Pero, por ejemplo, tú puedes zonificar ciertas zonas que sean solamente para el público. Por ejemplo, regresando al ejemplo del hospital, podemos decir que lo público viene siendo, no sé, el estacionamiento, la recepción del hotel, lobby, sala de espera, y me parece que ya, si acaso alguna parte de las habitaciones, que esas son semipúblicas o semiprivadas. Ya más adelante lo vamos a ver, porque no todo el mundo puede entrar a las habitaciones, no todo el mundo puede entrar a ciertas zonas, sino ya que es un permiso especial, por eso se les define como semipúblicas, semiprivadas o públicas o privadas. Entonces ya vas tú diferenciando qué zonas son públicas, qué zonas son privadas, qué zonas son semiprivadas, que sí puede entrar gente, qué zona es semipública, todo eso, ¿no? O sea, ya lo vamos a ir viendo más adelante. Pero eso es a lo que se refiere. Ya es algo tangible, ya vas dividiendo, ya vas unificando, tu proyecto empieza a tomar forma y pues ya casi lo puedes tocar, por así decirlo. La parte C, una etapa del desarrollo del anteproyecto. En esta etapa se genera un anteproyecto base como síntesis del proceso, lo cual implica la elaboración y evaluación de alternativas posibles de solución que pueden partir de una misma base conceptual o bien de replanteamientos de aspectos particulares de esa base, para llegar a una solución final y la representación del proyecto arquitectónico, en lo que van incluidas las partes formal y de contenido de la misma. De modo concreto, las zonificaciones se convierten aquí en planos, cortes y alzados preliminares que se irán desarrollando y ajustando en función a las características del proyecto, así como maquetas de trabajo que explorarán posibilidades y alternativas de solución en lo general y en lo particular del proyecto. Ya un anteproyecto, ya cuando tienes una zonificación, cuando ya hiciste un concepto arquitectónico muy básico, ya el anteproyecto ya es traducir todo eso todavía más, sintetizarlo todavía más, y las zonificaciones que tú hiciste con cajitas, con circulitos, con alguna maqueta muy conceptual, muy abstracta, ya las vas a ir haciendo a traducir a planos, ya esa es la parte ya más arquitecto. Ya sea a mano, ya sea en AutoCAD, ya sea en algún programa de diseño, ya vas a ir tú traduciendo esas líneas, esos escalas chiquitas, esas cajitas que tú hiciste, ya las vas a ir traduciendo a muros, a puertas, a espacios abiertos, a estructura, a lo que se te ocurra, a ventanas, a vidrios, a jardines, a pergolados, a lo que sea. Ya lo vas a ir traduciendo a arquitectura, ya a muros, o sea, a cosas ya más tangibles todavía. Ahorita voy a ver si encuentro algunas imágenes para que me explique más. Entonces ya les digo, o sea, ya regresando un poco, es el análisis de los expedientes arquitectónicos. El análisis del programa arquitectónico donde sacamos metros cuadrados. La conceptualización del proyecto, de lo que ya llevamos. Y luego ya es la etapa del anteproyecto, donde ya, haz cuenta así, vamos a empezar con mucha información, menos información. Los expedientes es mucha información, en el programa arquitectónico es menos información, se va reduciendo. Así como vayas avanzando, se va reduciendo y se va sintetizando, se va a ir conformando, se va a ir generando. Y ya en el anteproyecto ya es más tangible, es menos la información, es más precisa, es más concreta. Pero eso no incluye que, por ejemplo, ya cuando llegas a esta parte, ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante,
te puedes equivocar. Dices, chin, se me olvidó, no sé, otra vez usando el hospital, se me olvidó la instalación para el oxígeno. Ta madre. Bueno, me regreso al análisis, a los expedientes arquitectónicos. Ahí es donde se investiga todo lo que viene siendo instalaciones especiales. Sacas metros cuadrados, cuánto vas a ocupar, etcétera, etcétera. O sea, te puedes regresar, es como se te pasó algo en el análisis, te va a salir en el anteproyecto, te regresas y ya lo vuelves a regresar al anteproyecto. Te das cuenta que te faltó otra cosa, te regresas y así te vas. O sea, es un proceso, no porque ya hayas terminado los expedientes arquitectónicos significa que ya acabaste. No. Es un proceso que se va complementando, se va retroalimentando. Hay cosas que no te vas a dar cuenta hasta que ya estás en el anteproyecto y te vas a tener que regresar. Y pues son cosas que pues así suceden y son cosas que, como les digo, ya con experiencia esos errores se van a ir reduciendo. Y es como les digo, o sea, lo que vimos aquí se ve A, B y C. Y me regreso un poquito. A, que es etapa de análisis. A, análisis. B, concepto. Y C, anteproyecto. A, B y C. A, análisis. B, concepto. Y C, anteproyecto. Ustedes pueden ver, o sea, ahí se ven un chorro de líneas. Se ve como un proceso, ¿no? Se ve como un caminito, aunque está un poco desvariado. Se dan en cuenta que en este puntito negro que se ve abajo de la A, en el primero entre la flechita, ahí fue donde empezamos nosotros. Nos dio en el proyecto. Entonces el círculo involucra todo lo que es la investigación del proyecto, la etapa de análisis, el círculo. Y ahí vamos a ir viendo, bueno, es un ¿qué dije? Un hospital. Pues un hospital necesitamos ¿cómo se dice? Perdón, se me van las palabras. El de construcción del gobierno, el manual de construcción del gobierno, o la ley de construcción del gobierno, me dice que tiene que tener tantos metros cuadrados de áreas libres. El terreno, hay muchos árboles, hay que comprarlo. El usuario tiene que hacer esto. Y son cada puntito que van viendo ahí. Y luego te regresas, y luego no. Y luego ya, no sé, ya terminaste esa parte del análisis, empiezas con la conceptualización. Empiezas a hacer conceptos, empiezas a juntar ya tienes metros cuadrados, ya tienes las cajitas, ¿no? Ya empiezas a hacer como conceptos de una maquetita chiquita, o con bolitas empiezas a hacer cómo van a quedar los espacios, los diagramas topológicos, también los vamos a ver más adelante. Pero ahí se pueden ver, o sea, lo mismo que les digo, ahí se pueden dar cuenta que no es un camino en línea recta. Se van a dar cuenta ustedes que van a ir saliendo muchas incógnitas, van a ir saliendo muchas preguntas, ya van a estar en la etapa B y se van a tener que regresar a la A para investigar. Luego ya de la etapa B van a pasar a la C y se van a regresar a la B y no encontrar la solución, bueno, pues se van a tener que regresar a la A y luego regresan. Por eso ahí se ve una maraña de cosas. Y ya en la etapa C pues ya se ve un poco más limpia, si se fijan, ¿no? Ya no hay tanta revoltijo de líneas y de puntitos, sino que ya se ve un poco más limpios porque ya en la C ya la información es menos, está más concentrada y pues ya no se equivocan tanto. Entonces ya los últimos pasos, ya no sé, conceptualización, hipótesis formal, anteproyecto, maqueta y planos, y ya terminan, se entregan un proyecto. Así básicamente es como se los explico. Nada más déjenme ver cuánto tiempo llevamos. Este lo voy a hacer de media hora y el que sigue... Aquí no dice. Sí, llevamos 28 minutos. A los 30 minutos lo voy a parar y ya continúa el video. La síntesis debe entenderse como un proceso continuo, basado en relaciones y vínculos con la realidad, a lo que pretendemos que el alumno enfrente en cada sesión de trabajo. Es un proceso donde nada es absoluto. Se parte de un análisis y comprensión del problema a diseñar para establecer por medio de un sistema dialógico una propuesta que establezca una síntesis nueva, creativa y enriquecida por argumentos madurados en este proceso dinámico. Es lo que les digo, es un proceso continuo, no es un proceso absoluto, no van a terminar, o sea, no es de que ya acabe la síntesis, ya terminé, no, se deja abierto, siempre todo es un diálogo, vas a buscar encuentras una pregunta y vas a buscar la respuesta. Entonces es un proceso muy dinámico donde ustedes ahí van a encontrar la etapa creativa porque ustedes van a investigar proyectos similares, que les decimos aquí que se llaman casos análogos,
Van a, por ejemplo, a través del hospital, pues van a buscar ustedes otros hospitales, van a buscar planos de hospitales, se van a dar cuenta cómo los distribuyó otro arquitecto. Y pues de ahí van a empezar a agarrar inspiración y van a empezar a ver cómo se solucionaron esos problemas, cómo solucionó ese arquitecto los problemas que a él le salieron. Incluso pues llegan a ver planos ustedes, les va a pasar y pues de repente se les va a salir una carcajada de que, ah, mira, este tenía este problema y lo solucionó de una forma muy buena. O no lo solucionó, van a haber también muchos errores en planos de, pues, que no siguieron el proceso, no hicieron bien su expediente, no hicieron bien su dimensionamiento en el programa arquitectónico y, y tuvieron problemas en los planos y se van a dar cuenta, o sea, van a ustedes decir, ahí no cabe, no sé, un coche, ahí no cabe la mesa de quirófano, van a estar bien apretados, se van a ir dando cuenta. Déjame ver cuál sigue. Digo que termino con este diapositivo. ¿Cuánto nos faltan? Pregunta. Ahí no quiero. Bueno, sí, termino con esta diapositiva. Y seguimos con el próximo video. Análisis y comprensión del problema, etapa creativa y conceptual, traducción de la retroalimentación. Les digo, todo se interlaza, todo se complementa. En medio está la síntesis, que es lo que lleva las tres partes. El análisis y la comprensión del problema y la traducción y retroalimentación es un compromiso con la calidad. ¿Por qué? Porque analizando bien el problema y traduciendo y realimentando todo lo que encuentres, pues estás tú contrayendo un compromiso. O sea, haciendo esas dos partes tienes un compromiso de que todo te va a salir bien o de que vas a hacer que salga bien, ¿no? Y la etapa creativa y conceptual con la traducción y realimentación nos da una búsqueda de aportaciones e innovaciones. Si estás realimentando y estás en la etapa creativa y conceptual, pues les digo, o sea, vas a empezar a agarrar ideas, vas a tener ejemplos y eso te va a hacer que pues generes una pues, innovación, ¿no? Bueno, déjenme, le paro aquí, les mando este video y seguimos con el video que sigue, ¿vale?